Williams. All right, muy bien hermanos, regresamos a la palabra del Señor en esta noche en Hebreos, capítulo número 13. Como ha sido mencionado ya en esta mañana, en la cual traté de enfatizar un poco acerca de las buenas dádivas como un sacrificio espiritual delante del Señor. Y esta noche avanzaremos, creo, un poquito sobre ese aspecto de igual manera. Decimos que la palabra del Señor, y sobre todo en todo esto que hemos venido hablando en Hebreos número 13, tenemos esta mañana recordé un poco lo que ha sido el tiempo del sacrificio, el medio del sacrificio, el medium, naturaleza del sacrificio, que son dos básicamente: el sacrificio de la alabanza, por lo menos que he tratado, y también el de beneficencia que he comenzado esta mañana. Nosotros son el medio del sacrificio y el tiempo del sacrificio, la intensidad horaria del sacrificio. Dice la palabra del Señor que tiene que ser continuamente, debemos ofrecer sacrificio al Señor. Y recuerden, hermanos, como el templo no está allí, el creyente no quiere decir que no hace sacrificio. Al contrario, es cuando más hacemos sacrificios. Nuestros sacrificios ya no son de animales, y ya no son de cebada y de trigo y de los demás elementos de la naturaleza. De esa manera, aunque en Israel hubo lo que se llama Harvest Festival, una fiesta de la cosecha, en la cual ellos traían la primera porción delante del Señor para expresar su gratitud a Dios por haber bendecido la tierra y obviamente por haber bendecido a ellos también. En la destrucción del templo, he dicho, en el año 70 se acabó eso, y todo ese tipo de ritual que giraba alrededor del templo pues ya no existe, porque ya no hay templo. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Lo que van a hacer ahora es que las sinagogas van a surgir en Babilonia, en el destierro del pueblo a Babilonia, y encontramos que los judíos en muchas partes del mundo establecieron centros, puntos de encuentro, especies de sinagoga. La palabra sinagoga simplemente significa los que van juntos, los que llegan para estar juntos, sunagoge. Los que van juntos, conducir, los que se conducen juntos, se reúnen juntos para celebrar a su Dios. Y he dicho que en Babilonia hubo lamentaciones de la ausencia del templo en la vida de ellos, cuando ellos recordaban los tiempos cuando se reunían. Muchos de ustedes pueden recordar eso en la palabra del Señor. Lo único que les quedaba era la memoria. La iglesia cristiana, obviamente, que sale del judaísmo, y que los primeros creyentes eran hebreos, y la madre del cristianismo obviamente es el judaísmo. Muchos de los creyentes, estamos hablando del año 70 después de Cristo, la destrucción del templo que Jesús mismo había profetizado. Muchos de aquellos que nacieron en el cristianismo no tenían templo, nunca conocieron el templo. Y por lo tanto, al no conocer el templo, no quiere decir que no hubo puntos de reunión y de encuentro y de estar juntos. Y los hogares y las casas sirvieron para eso, en la cual la iglesia se reunía, y somos recordados en el Nuevo Testamento, la iglesia que está en su casa. Paul Yong-gi-cho enfatizó eso en los últimos tiempos en Corea del Sur para construir la iglesia más grande, tratando de recordar que como las iglesias se desarrollaron no en grandes templos de esa manera, sino más bien
en los hogares. Y de ahí vienen los grupos que se reúnen en hogares frecuentemente durante la semana, y el día domingo se reúnen en el templo central. Las cosas, hermanos, no son así por así. Tienen su historia y tienen su explicación. Y en la Biblia no hay un premio a la ignorancia. Y tenemos que estar ilustrados en estas cosas para entender mejor nuestra fe. Entre más uno entiende y comprende de Dios, está en mejor condición de rendir un culto agradable y aceptable delante del Señor. Sabiendo qué clase de Dios tenemos, sabremos cómo rendir homenaje apropiado delante del Señor. Y en esta noche, hermanos, vamos hacia adelante sobre el aspecto de la beneficencia como sacrificio agradable delante del Señor. La Biblia dice en Hebreos, ahí en su Biblia, capítulo número 13, que Dios se agrada de estos sacrificios. Abren su Biblia, hermanos, para mantenerlo abierto un ratito ahí. Y nosotros también debemos ser contentos con esos sacrificios y ser agradados por ellos, porque en primer lugar son ofrendas de acción de gracias que traemos delante del Señor. La iglesia nunca tendrá la capacidad de agradecer al Señor suficientemente, porque son más las lluvias de bendición de Dios sobre nuestra vida que lo que podíamos agradecer a Dios con nuestros sacrificios. Más es el amor de Dios que la respuesta del hombre hacia el amor del Señor. Y qué bueno que es así, porque Dios es Dios y nosotros no lo somos. Somos hombres y mujeres, pecadores limitados en muchas cosas, pero que Dios nos ama con un amor eternal. Y de esa manera debemos entender que todas las cosas que Dios prescribe, diseña, planea, no es para Él, es simplemente, hermanos, para nosotros. Dios no hace nada para Él mismo, en el sentido de que Él se va a beneficiar de esto porque le va a engrandecer, que le va a enriquecer. Recuerde que Dios es autosuficiente, no necesita absolutamente nada. La perfección de Dios no requiere nada, ni mucho menos de nosotros. El acto de que Dios nos ha creado es una expresión del amor de Dios. El acto de la adoración, de rendir homenaje y gloria al Señor, es una respuesta natural y normal de todo corazón que ha sido bendecido, no solamente con su ser, con su humanidad, con su creación, sino por las lluvias de bendición que Dios llueve diariamente sobre nuestra vida. Debemos desterrar de nuestra mente esta idea de que yo en realidad estoy haciendo esto para el bien de Dios. Ya fui a la iglesia y ya cumplí, así que le di a Dios lo que le pertenece a Él, y ahora sí, en el relajo del mundo. Pues no es así, mis hermanos. Dios es completo, es lleno dentro de Él mismo, con usted o sin usted. Somos nosotros que necesitamos al Señor y no lo contrario. Como un reino de sacerdotes, como la palabra de Dios, y ya he leído 1 de Pedro 2:5 en tiempos pasados, un reino de sacerdotes, los creyentes debemos ofrecer sacrificios espirituales, dice 1 de Pedro 2:5, delante del Señor. Un sacrificio espiritual es algo hecho o dado en el nombre de Cristo, para la gloria del Señor y para la honra del Señor. Recuerden que el sacrificio lleva estos dos aspectos. Por una parte tiene la parte física, en la cual los animales eran sacrificados para dar su sangre, para satisfacer las demandas y las exigencias de nuestros pecados delante del Señor. Pero esa sangre y todo eso no era sino simplemente un reflejo de la sangre perfecta que había de venir. Era un tipo de aquello que estaba por llegar.
todo el sacrificio, esos sacrificios, no es sino el reflejo pálido, pobre, débil, del más grande sacrificio que había de llegar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el sacrificio perfecto, no necesitamos sacrificar más, porque en realidad el sacrificio de Cristo satisfizo a Dios Padre. Los animales no, pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos eso porque Dios lo dice. Sabemos eso porque se tenían que repetir frecuentemente aquellos sacrificios, una y otra vez. Pero la Biblia dice que Jesús murió una vez, pero y por siempre y para siempre. Ya no tiene que volver a morir porque el sacrificio de Cristo cumple todos los requisitos y las exigencias y las demandas que Dios tiene sobre nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados y lo cargó auténticamente, no a medias. Y por esa razón tú y yo no podemos hacer nada para completar, mis hermanos, el sacrificio de Cristo. Encontramos en el romanismo en el día de hoy esta idea de que subo a la montaña, trepo a la montaña, voy a visitar a Esquipulas, al Cristo negro, aquí y allá, y en todas partes existe. La gente tiene su liturgia tratando de completar el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo no era suficiente y hay que hacer algo más, y por eso ven ustedes el énfasis sobre las obras buenas en la iglesia romana como causa de salvación. Nosotros decimos las obras buenas tienen que estar ahí, Hebreos enseña eso, pero no son causa, no producen salvación, son frutos de nuestra salvación. El salvado va a hacer obras buenas porque su naturaleza es diferente, es cambiado. Él se parece a Jesús, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? La Biblia dice, recorrió ciudades y aldeas. ¿Haciendo qué? Haciendo el bien. Jesús estaba comprometido con el bien, casado con el bien, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y nosotros de igual manera, hermanos, donde quiera que vaya, sea usted un misionero de bien. Donde quiera que vaya, en su casa, en su hogar, con la mujer, con el esposo, sea buena, sea bueno. No tenemos que ser respondones, mis hermanos, de esa manera, creando tensión y pelea en medio de nosotros. Esa manera de vivir no es la manera del Señor, no autentica el Evangelio en nosotros, no es de Dios, es del demonio más que cualquier otra cosa. Pero eso requiere un corazón contrito y humillado, sencillez delante del Señor. El corazón necesita ser domado, entrenado, educado en la academia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el corazón contrito y humillado aparece como uno de los sacrificios espirituales que Dios requiere de cada uno de nosotros. La bondad debe ser el apellido de cada creyente en el Señor. Hacer el bien. No nos desmayamos, hermanos, en hacer el bien. Debemos estar cansados de hacer el mal, pero nunca de hacer el bien. Jesús no se cansó de hacer el bien desde el principio de su nacimiento hasta el fin de sus vidas. Siempre hizo el bien. En la cruz llevó un alma al cielo, haciendo el bien y salvando desde la cruz misma. Su último sermón, que predicó las 7 últimas palabras, desde ahí arrasó, llevó un alma de las garras del demonio hacia el cielo de Dios. Entonces, como reinos de sacerdotes, un reino de sacerdotes, los creyentes debemos ofrecer sacrificios espirituales, y entre ellos es hacer algo, dar algo en el nombre del Señor. No solamente en beneficencia, como he dicho, los labios no bastan, sino también tiene que haber un transitar de los labios hacia las manos, porque a propósito, recuerden, las manos simboliza acción, hechura, trabajo. Cuando uno habla de las manos, está hablando de eso, una persona industriosa, una persona hacendosa, una persona laboriosa,
que trabaja con sus manos. Las manos identifican al ser humano y los distingue de los animales. Entonces, la alabanza es un sacrificio. El cuerpo de los creyentes es un sacrificio espiritual. Romanos 12, abren su Biblia. Rápidamente ahí voy transitando yo rápidamente, ojalá. Romanos, capítulo número 12, veamos cómo el cuerpo del creyente se convierte también en un sacrificio espiritual delante del Señor. Y leemos en Romanos 12, 1, 2 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿por qué más le puede rogar? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Los sacrificios del templo eran muertos. Al animal se tenía que sacrificar, se tenía que matarlo. Pero Pablo aquí dice, os ruego que presenta vuestro cuerpo como sacrificio vivo y coleando también. Eso quiere decir en servicio activo al Señor, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que tiene que ser un culto con entendimiento. No hay un premio a la ignorancia. Nuestro culto debe tener entendimiento, mis hermanos. No es a base de subir sobre las nubes de las emociones. ¡Aleluya! Y comenzamos a gritar una cantidad de cosas que a veces no tienen sentido y son irracionales. No. El culto tiene que ser racional, tiene que ser agradable y tiene que ser racional porque es racional. Porque está basado en la razón de la palabra del Señor, porque está informado por la inteligencia de la palabra del Señor, porque está informado por la educación de la palabra del Señor. La palabra educa a la iglesia y la palabra ayuda a la iglesia a no caer en charlatanerías y en emociones locas y sin frenos. Estuve no hace muchos años en un culto, una señora corría de abajo para arriba, se tiraba al suelo, la falda hasta se levantaba y todo eso, haciendo una cantidad de ridiculezas delante de los demás. Y sin embargo, eso era expresión del Espíritu Santo. Pues esa expresión de un espíritu, el Espíritu Santo es otra cosa, no estoy seguro de eso. El culto tiene que ser racional porque está informado por la palabra del Señor. Es más fácil gritar estupideces y cosas que no tienen sentido que sentar y leer la Biblia y ser informado por la palabra del Señor y estudiar la palabra del Señor. Vuestro culto tiene que ser racional, dice la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo. El siglo, la cultura moral, no debe dictar normas de conducta, manera de conducta a la iglesia. El Congreso de América no dicta normas de conducta a la iglesia bautista de Anderson Road. Y cuando no están en armonía con la palabra de Dios, señores, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque viene el gobierno no quiere decir que es bueno. Hay muchas cosas del gobierno que viene que no es bueno. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? De vuestro entendimiento. Si observa ahí la palabra de vuestro entendimiento, de vuestra comprensión. Obsérvese ahí bien a ver si yo puedo ver. Primeramente debemos estar fijados en las enseñanzas de la palabra del Señor, en entender las cosas que Dios quiere que entendamos, para que comprobéis, porque solo así se comprueba cuál sea la buena voluntad de Dios. Si no es con entendimiento, si no es racional, no es la voluntad de Dios. ¿A usted quién le ha dicho que el Espíritu Santo bendice la ignorancia? Habemos quienes no preparamos nuestros mensajes porque el Espíritu Santo me va a decir lo que debo decir. No bendice la pereza en nombre del Espíritu Santo. Leerlo todo y retener lo bueno. Jesús estudiaba el Antiguo Testamento. Pablo estudió como nadie. Era fariseo de fariseo. Un estudiante, un especialista, el doctor Pablo.
Probablemente Jesús estaba estudiando de noche cuando llegó Nicodemo, porque los rabinos estudiaban de noche a la luz de sus lámparas. ¿Te das cuenta? ¿Qué tan fácil es mover con el flujo de los demás y no con el timón de la palabra de Dios? No, lo que pasa es que los bautizados son muy letrados. No, nada tiene que ver con que son muy letrados. Lo que pasa es que están pegados a la palabra de Dios para orientarles en su manera de servir y en su manera de tratar la palabra de Dios y en su manera de exponer la santa palabra del Señor. Nuestros seminarios son expresiones de eso. Tenemos el seminario más grande en el mundo, Fort Worth, Texas. Piensa en eso. Nada más. 6 grandes seminarios en América y muchos otros más pequeños. El énfasis de la palabra, sobre la palabra del Señor. El estudiante debe leer, predicadores deben leer, debe estudiar la palabra de Dios. Hermanos que son licenciados, que van a ser licenciados, deben ser estudiantes de la palabra del Señor. Le he pedido al Dr. Robinson venir ese día y predicar a la iglesia en el día de la licenciamiento y que me haga el favor y recuerde a los licenciados. Deben ser estudiantes de la palabra. Spurgeon, el más grande después de Pablo, fue estudiante de la palabra. Hello. Cuando uno estudia la palabra, tiene 1,000,000 de cosas que decir basado en la palabra. Si no estudia la palabra, va con el flujo. 2 o 3 versículos y con eso capto muchos amén y alabán y aleluyas. Aunque son 4 versículos nada más que estoy manejando. Porque ¿qué más voy a hacer? Es como el banco, si usted no mete nada en el banco no puede sacar nada. ¿Se acuerda cuando su niño era pequeño y tú ibas al banco? Papi, ¿por qué no saca más dinero? Mis hijos me decían así. Hello. Pero ¿cómo lo voy a sacar, Robert? Si no he metido nada. Así es de igual manera el estudiante de la palabra del Señor. Déjenme avanzar, hermanos, y no voy siento que estoy demorando demasiado. Así que nuestro cuerpo también es considerado como un sacrificio vivo, sacrificio espiritual, porque no están refiriéndose al sacrificio de algún animal en el templo, sino está refiriendo básicamente a lo que es a nuestro cuerpo en servicio vivo, en beneficencia, en bienestar para los demás. Mi cuerpo debe ser bendición para los demás. La iglesia alimenta y trata de comer bien, no tanto por la sabrosura de la comida, que es uno de los grandes placeres de la vida, sino para condicionar nuestro cuerpo y poder servir al Señor de una manera más efectiva. Ojalá que yo hubiera entendido esto mucho mejor. Dormía muy poco tiempo. El pastor debe aprender, el que predica debe aprender, necesita tiempo de descanso, de refrescar, de reposo. Hay pastores que terminan su mensaje el jueves en la noche y lo dejan reposar, no lo vuelven a tocar, sino tal vez el sábado. Cada quien tiene un estilo diferente. Ellos entienden que necesitan descansar. Cuando suben al púlpito quieren tener un cuerpo en reposo para poder rendir un mensaje a la iglesia del Señor de una manera más efectiva. Pero alguien lo ve dormido, no, pues es un perezoso. Hola. No, usted no entiende. Pura ignorancia. El médico debe descansar. Hello. Debe dormir. No solamente antes de la cirugía, sino para atender a sus pacientes. El carpintero debe descansar suficiente y todo el mundo. Lo digo yo, no. Dios prescribe el descanso. ¡No!
Descanso viene de Dios. La Biblia dice que Dios mismo descansa. Una figura para enseñar al ser humano que él necesita descansar. Pero a veces no entendemos. Filipenses 4:18. Ahí mismo en su Biblia. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Las ofrendas son sacrificios espirituales. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, hello, ¿qué más? Sacrificio aceptable y agradable a Dios. No tiene nada que ver con un animal que está derramando sangre. Es un sacrificio espiritual. Nuestras ofrendas a los demás, beneficencia, son considerados como sacrificios que son agradables delante del Señor. Es bueno bendecir a los demás. No quiero que nadie se sienta mal. No hablo de mí mismo. Pero tenemos dos ministros aquí en la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que le puso un billete de $10 en la mano de Rafa? Como expresión de gratitud por su servicio. Nuestro hermano Juan, alguien que hace una obra sobresaliente en la iglesia de cuando en cuando. No debemos olvidar estas cosas. Más tarde mencionaré la destrucción de cómo estar agarrado y aferrado a las cosas nos destruye. Porque no aflojamos. Tenemos que ser, no como el asadón que está jalando todo para él mismo. ¡Flójese, flójese, flójese! ¡Suéltalo! Y dejan que bendiga a los demás. $20 no va a solucionar el problema de nadie, pero indica crecimiento espiritual suyo en los sacrificios espirituales de la ofrenda. Ministerios en los cuales tú crees, bendícelo si puede. Si puede. No todo el mundo puede, no siempre va a poder. Pero raro sería que nunca pueda. Salmo 141 rápidamente. Hoy qué bueno que voy tan rápido. Salmo 141 en la mitad de su Biblia. Parte de esa Biblia en dos y está en los Salmos. En el 141 de los Salmos. Obsérvese, allí también, hermanos. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Versículo número 2. Suba mi oración delante de ti, Jehová, como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Nuestras oraciones se convierten en una especie de sacrificio espiritual delante del Señor. El incienso agradable, porque olor agradable era el olor de los animales
cuando eran ofrecidos con corazones contritos y humillados, de manera que Dios los podía bendecir. Así debe subir nuestras buenas obras como olor fragante. Nuestro culto debe ser un sacrificio como olor fragante delante del Señor. Y por eso la seriedad del culto. Y por seriedad no rechazo humor. Tiene que haber un poco de humor en todo eso. Eso está bien. No hay nada malo en eso. Pero lo que quiero decir, debemos recordar a quién estamos orando, a quién estamos dirigiendo, a quién estamos adorando, a quién estamos sirviendo. Señores, este es el creador del mundo, el creador del cielo y de la tierra, el arquitecto de la salvación de nuestras almas, aquel hombre que caminó sobre las aguas, aquel que cambió los panes, escúchame bien, y los multiplicó para más de 16,000 personas. Aquel que dice tu pecado ha sido perdonado y fueron perdonados. Tíreme ese bastón, levante. Eso no es cualquier Buda que anda por ahí. Rinde homenaje al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el alma nunca estará más feliz sino cuando dobla en adoración delante de su Creador y de su Salvador. El alma se realiza y progresa hacia adelante. Corazón contrito y humillado es otro, ya hemos dicho eso a muchos de nosotros. Romanos 15:16. Ay, hermano William, yo no pensaba que podía hablar de sacrificio de esa manera. Sí, eso dice la palabra, no yo. Romanos capítulo número 15. Eso es ganar almas para el Señor. Llevar a alguien a los pies de Cristo. Es un sacrificio espiritual delante del Señor. Mira el versículo número 16 de Romanos capítulo número 15. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean, ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cuando tú llevas un alma a los pies del Señor, está presentando un sacrificio agradable delante de Dios. Te das cuenta que no tienes que tener un toro para presentar sacrificio delante del Señor. No tiene que tener $1,000 en el banco para presentar ofrendas agradables al Señor, hermanos. Mi favorito es, que ni siquiera lo voy a tocar en esa serie de mensajes, el sacrificio de la alabanza. Siempre. La alabanza, sí. La alabanza. El sacrificio de la alabanza. My God. Entregándose su ser, su alma, su espíritu. Estableciendo el reino de Dios en nuestra alabanza. Porque cuando el corazón canta y expresa su cántico desde el fondo de nuestro ser, no solamente por la sabrosura de la música, sino también por la palabra, estamos estableciendo los principios verédicos de la palabra del Señor. Y aquellos que escriben coros, tengan cuidado con lo que está escribiendo, porque el coro y la letra tiene que ser, escúchame bien, expresión o expresar por lo menos las grandes verdades y doctrinas de la palabra de Dios. Por eso Anderson nunca dejará de cantar los himnos mientras yo estoy aquí. En muchas partes sí, pero aquí no. Porque el reino de Dios tiene que ser establecido y promovido. La santidad de Dios tiene que estar establecido, promovido y celebrado
en nuestras alabanzas. Y le hemos pedido al ministro de música, busca coros y busca himnos que tienen este tipo de característica. Porque hay algunos que realmente no dicen nada acerca de la verdad, la identidad, la deidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y no puede ser así, no es cantar por cantar. Yo creo que si Lutero vivía en el día de hoy y Juan Calvino volverían otra vez a la tumba de ver a veces los cantos que cantemos, hermanos, que no rinden nada o muy poco homenaje a Cristo Jesús, Señor nuestro. El Cordero de Dios que quita el pecado. La iglesia tiene una centralidad y Jesús es la centralidad de la iglesia. Siempre y por siempre. Y fuera de Él no hay nada ni nadie. Y en último lugar, en esta noche, nuestros trabajos de beneficencia. Compartir nuestras bendiciones materiales. Hebreos 13 y el versículo número 16, como hemos venido marcando un poco. Ahí 13, 16, que hemos leído muchas veces esta mañana. Dice, hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tal sacrificio, dice la palabra de Dios, el Señor se agrada. Los rabinos, después de la destrucción del templo del año 70, y estoy insistiendo en esto porque si no entiende esto, el concepto de sacrificio va a ser empobrecido en la mente suya. Vespasiano arrasó el templo en el año 70 y no dejó piedra sobre piedra. Y ahora, ¿dónde vamos a adorar? Pues después del año 70 ellos no tenían dónde adorar. Pero los rabinos entendieron y enseñaron y comprendieron que los rituales del templo se habían desaparecido. Ya no tenían los 4 estratos ahí, los 4 patios ahí. Ya no podían hacer esa cantidad de sacrificios más. Untar el altar con la sangre y todo eso. Pero ellos entendieron que el mismo estudio de la palabra de Dios, la oración, la penitencia, y no estoy hablando de la penitencia romana, eso es diferente. El estudio de la ley, escuchen bien eso, y la caridad sobre todo, eran sacrificios equivalentes a los rituales antiguos. La caridad. ¿Sabe qué quiere decir la palabra caridad? Caris. Gracia. La gracia del Señor. La Eucaristía. La buena gracia del Señor. La comunión, como lo llamamos en medio de nosotros. La cena del Señor. La compasión. La verdad, hermanos, es que aquellos que adoran a Dios debemos hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Te acuerdas que Jesús recordó en su tiempo sobre la faz de la tierra la samaritana? Mujer, créeme que va a llegar el tiempo cuando ¿qué? Porque ya no van a adorar aquí en el monte de Jerusalén, ni en el templo de Jerusalén. Si no va a llegar el tiempo, Jesús tenía a Tito Vespasiano en mente. Su profecía sobre eso, la destrucción del templo. Y ese momento, sin lugar a duda, llegó. Y por eso el Señor dice, los que adoran a Dios, lo deben adorar en espíritu y en verdad. Y saben, eso puede ser en cualquier lugar. Lo que pasa es que los rabinos también eran tardos en aprender y entender algunas cosas. Y no es porque nosotros somos menos tardos, es simplemente porque tenemos todo el desenvolvimiento del Nuevo Testamento y estamos después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos mayormente estaban antes de eso y no pudieron ver muchas cosas.
Pero la iglesia está después de eso y la iglesia puede ver y entender hindsight, lo que ellos no pudieron entender de una manera anticipada. Los mismos discípulos, hemos dicho muchas veces, no podemos entender. Nosotros entendemos cosas que nos parecen sencillas. ¿Cómo es que no lo pudieron entender? Sí, pero es que nosotros estamos después de muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y si hubiéramos vivido en el tiempo de ellos, de igual manera no hubiéramos entendido, porque más inteligentes no somos. Así que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso rompe con lugares geográficos, con topografías específicos. En espíritu y en verdad puede ser en cualquier lugar. La barriga de un gran pez puede ser un lugar de adoración. Jonás se encontró con Dios allí. No en el templo, sino en la barriga de un gran pez. ¿Te das cuenta? Moisés en la zarza ardiente, en las tierras de Madián, en el desierto, vio la zarza ardiente y tuvo un encuentro con: quita esta mesa, sandalia, porque el lugar donde estás, ¿qué pasó? Es tierra santa. Presencia de Dios a través del fuego santifica, lo cual no era más sino un prototipo, no solamente del día de Pentecostés, que había de venir con lenguas de fuego, que obviamente no pudo completar, sino después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tipos de la gran economía de Dios, los grandes planes y administración del Señor, de su palabra, la inteligencia de la palabra de Dios. Por eso es que amo la Biblia. Tiene mente, tiene cerebro, tiene mente, la mente de Dios. Haya en vosotros el mismo sentir, hello, la misma mente que hubo también en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que pensar a la manera de Dios, hermano, siempre. Porque Dios es el más inteligente siempre. Y no tiene rival tampoco. ¿Qué rival puede tener? Una de las cosas que aquellos que adoran al Señor, decimos, debe adorar, hacerlo en espíritu y en verdad. Esta frase tiene una dimensión existencial. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora. La teología y la liberación leyó el Padre Nuestro de una manera diferente. El aquí y el ahora le da un matiz existencial. ¿A dónde se adora a Dios? Aquí y ahora. En la cárcel se le puede adorar, también allí se le va a adorar. En el infierno se le va a reconocer también. Allí mismo, en cualquier lugar. El nombre de Dios será invocado, algunos demasiado tarde, pero invocado será porque toda rodilla se doblará delante del Señor. En cualquier lugar, la geografía no es impedimento. Archipiélago Gulag, hello, allí también en las prisiones duras de la Rusia, allí también fueron reconocidos la santa presencia del Señor Solzhenitsyn. Ya la semana pasada mencionó eso. En cualquier lugar. ¿Te das cuenta? ¿Sabe cuánta gente son convertidos a Cristo en la cárcel? En situaciones difíciles. Leí la vida de un hombre que se convirtió a Cristo entre el caballo y el suelo. Se cayó del caballo, tuvo tiempo de pedir que Dios haga misericordia sobre su vida. Between the stirrup and the ground. Ahí mismo. En ese ratito. Padre nuestro que está en los cielos, y aquí también, santificado sea tu nombre. ¿Dónde? Aquí y ahora. Sea hecho tu voluntad, aquí y ahora. El pan nuestro de cada día, ¿dónde? Aquí
y ahora. Perdónanos aquí y ahora. Esa es una lectura existencial en espíritu y en verdad. Porque Dios, es espíritu. Y los lugares geográficos no le impiden la presencia del Señor. Nadie puede impedir que usted adore a Dios, celebre al Señor, hable con Dios, ore al Señor y tenga romance con el Señor. Absolutamente nadie. Porque no es cuestión de labios solamente, hola, sino de corazón a corazón. ¿Se acuerdan de Francisco de Asís? Cuando le hicieron de todo para hacerlo pecar y maldecir, me encerraron en un cuarto oscuro. Alguien dijo, no lo podemos hacer eso, porque el otro día le escuché decir que él medita con su Dios mejor cuando está en la oscuridad. Entonces, ¿a dónde le vamos a echar? En el trabajo. No tienen que estar en su trabajo hablando de religión a toda hora, hermanos, y incomodando a las personas y siendo a veces imprudentes. Tienen que respetar su trabajo, pero nadie puede impedir que el corazón suyo tenga comunión con Dios en el lugar donde está. En cualquier lugar. Trabajo y en cualquier parte. La salvación no es mañana, es aquí y ahora. El problema de la iglesia evangélica es que estamos esperando ser salvos el día de mañana cuando nos muramos. No. Juan 3:16, que repetimos como lo dice. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree aquí y ahora no se pierda, aquí y ahora. Posesión presente. La salvación es una posesión presente, porque es un regalo presente, es una recepción presente, aquí y ahora. Yo creo, hermanos, que si pudiéramos adoptar esto realmente en nuestro estilo de vida, de adoración, de oración y de todo, cambiaría nuestra vida en gran manera. De igual manera, el ejercicio de la compasión, versículo 17 de Hebreos 13, ha sido una de las más grandes virtudes del cristianismo y la presencia del cristianismo en el mundo, el ejercicio de la compasión. Elizabeth de Hungría fue comprometida con el duque de Hungría desde la edad de los 4 años. Cuando ella tenía 14, el duque tenía 21. Construyó un hospital cerca de su palacio. Para el servicio a los demás. Dice la leyenda, un día se encontró con el prometido, el hijo del duque. Ella llevaba una canasta de pan que se convirtió en una canasta de rosas. Ella es conocida como la santa patrona de aquellos que hornean el pan. El pan, porque tenía la costumbre, el hábito de llevar el pan a los más necesitados siempre. No olvidemos, tenemos necesidad, pero siempre hay alguien que tiene más necesidad que usted y como yo. Debemos llevar canastas de pan a los demás. No tiene que conocerlos,
mayormente a los de la familia de la fe, sí, tenemos ese compromiso, ese privilegio más bien, de servir a nuestros hermanos y hermanas. Y la canasta no basta en hacer eso, hay actos personales que podemos hacer cuando nos damos cuenta y tenemos la oportunidad y la capacidad, debemos hacer eso, siempre. En diciembre, estando viviendo aquí, en la casa pastoral, en la mañana, no me acuerdo si era Navidad o día antes de Navidad, un carro entró ahí. ¿Quién cree que era? Había una iglesia romana aquí por la Rich Creek, aquí cerca a Furarama, frente a Furarama. Me trajeron 2 canastas grandes de comida. Me sorprendió que ellos llevaron eso a un pastor bautista. Pero la señora me dijo que trajo eso, que capitaneaba eso. Simplemente traemos esto como una ofrenda para su persona. Queríamos dar a alguien algo. Y el pastor de la iglesia vino a nuestra mente. Y ellos llegaron con eso. ¿Por qué no podemos hacer eso en mayor o en menor grado? Hermanos, hacia los demás. De igual manera, como un sacrificio espiritual delante del Señor. Se llama el ejercicio de la compasión, el amor con pies, con manos, con ojos, con oreja, con boca. El único arma que tenía San Dominico, dice una canción, era el amor. Su única arma era el amor. Hacer bien a los demás. Tenemos que estar pendientes con ojos abiertos, pies listos, manos disponibles a ese sacrificio de beneficencia. Es un sacrificio sin sangre. It's a bloodless sacrifice. Sin sangre. Contrasta el sacrificio del templo. Pero es un sacrificio santo, tan santo como el otro, agradable, dice la Biblia, delante del Señor. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tenemos tendencia de olvidar eso. No olviden de recordar, recuerden no olvidar de hacer el bien, porque esto es agradable delante del Señor. Y en Mateo 25:40 Jesús enseñó: el bien que hacemos a uno de estos pequeños en necesidad, es un bien que le hacemos al Señor mismo, porque es santo y agradable delante del Señor. Uno de los más grandes sacrificios y mejores sacrificios que una persona puede traer a Dios es ayudar a uno de los hijos de Dios. Hermanos, mayor o en menor grado. Muchas de nuestras ofrendas que tomamos en día de misiones, hay una porción pequeña que va para el seminario, para ayudar en el plan cooperativo. Hay estudiantes que necesitan la ayuda para poder sufragar los gastos que ellos tienen preparándose para el ministerio. Yo no pagué todo un pago total como me tocaba pagar
cuando estaba en el seminario de Fulbright, porque era un estudiante bautista. Y a lo mejor yo no sé si en esos años la iglesia estaba ofreciendo o no para eso. Pero sé que después sí, porque yo entendí eso. La necesidad tan tremenda que muchos tienen y sin esa ayuda no serían capaces de pagar las demandas de sus estudios. No ejercitar la compasión es negar a Dios. Déjame repetir que alguien no oyó. No ejercitar la compasión hacia los demás es negar al Señor. Debemos recordar, mis hermanos, que somos mayordomos de los dones, de los talentos, no dueños. Y aún de las cosas que Dios nos ha dado, sea dinero o no dinero. 1 de Juan 3:17 nos recuerda eso, que somos mayordomos de toda buena dádiva que desciende de nuestro Dios. Y hay que administrarlo muy bien para el bien de los demás. Pero hay hermanos que batallamos incluso para diezmar. Si batallas para diezmar, que va a estar administrando tus cosas materiales para los demás, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Es cuestión de disciplina del alma. No es la ofrenda por la ofrenda. Eso no. Pablo dice, eso no es. Es para que nos abundamos en el entrenamiento de nuestro ser y de nuestras almas, en rendir buenas dádivas al Señor. Un alma disciplinada y entrenada siempre va a dar. Siempre. Siempre. Los sermones que la gente menos está dispuesta a escuchar es aquellos que tienen que ver con dinero. Y sin embargo, después del reino de Dios, Jesús habló del dinero más de cualquier otro tema. Hola. No me gusta ese tema. Pues claro que le va a gustar. Porque tocan fibras sensibles en nuestra vida. Dice algo en nuestra tacanería a mis hermanos y del amor al dinero en medio de nosotros. ¿Qué nos va a gustar hablar de eso? No, hay gente que no viene a la escuela dominical. Usted viene, pero diezmas. Hay gente que no diezma. Pero yo vengo a la escuela dominical. Hay gente que no viene al culto de oración. Pero diezman. ¿Y usted? Ya vemos quién es ni la oración ni el diezmo. Ni el uno ni el otro. Vida cristiana requiere equilibrio, honestidad, hermanos. Así que la tacanería destruye no solamente nuestra economía nacional, afecta a la economía nacional. Desbalancea la economía nacional, rompe la unidad del país. Gente con demasiado y gente con demasiado poco, que no tienen absolutamente nada. La tacanería afecta a nuestro testimonio cristiano también, en el mundo. Así es. Porque ¿qué testimonio podemos dar si no practicamos el sacrificio de la beneficencia? El hacer bien a los demás mutuamente y mayormente a los de la familia de la fe. Versículo 16 usa la palabra koinonías. Y saben, básicamente koinonías es compartir nuestras posesiones materiales. La idea está en compartir. Reina Valera traduce comunicar el versículo número 16 ahí en su Biblia. Hacer el bien y comunicar la ayuda mutua. No olvidéis. Cuando comunicamos no es solamente de palabra, sino con nuestros
bienestares materiales, mis hermanos. Estamos dando testimonio de la veracidad de nuestra fe. Gálatas 6:2, Pablo nos recuerda que debemos cargar las cargas los unos a los otros. En el hospital LBJ vi a un muchacho cargar a su papá, un anciano, debilitado y enfermo, sin fuerza y sin energía. Ahora lo entiendo mucho mejor. El hijo lo cargó hacia la emergencia. En las islas de San Andrés y Old Providence, vi un papá cargar a su hijo, el señor Hudson, que estaba en el pantano haciendo no sé qué, se cortó la rodilla y el papá lo cargó hacia la casa para curar su herida. Siempre que me acuerdo o hablo de cargar la carga los unos a los otros, me acuerdo de esas dos figuras. Llevar nuestras cargas los unos a los otros. Dr. Ray Wyatt nos recuerda que llevar la carga los unos a los otros es una cosa buena. Pero también la palabra de Dios nos recuerda que cada quien tiene una carga que cargar también. Él dice la figura es de la milicia. Cuando uno entra a la milicia, le dan su ropita, su pasta dental y sus pertenencias y todo eso en una bolsa el primer día. Y uno puede ver a todos los nuevos soldados, cada quien cargando su bolsa con sus pertenencias. Dice que de ahí viene que cada uno debe cargar su propia carga. También hay que cargar la carga los unos a los otros cuando la necesidad está allí. Y Dios nos ayude a nosotros, hermanos, como iglesia, que practicamos este sacrificio de la beneficencia, de ayudarnos mutuamente, que no debemos olvidar, porque esos sacrificios Dios se agrada, Dios se complace. Es otra manera de decir que Dios bendice ese tipo de actitud y de conducta. Cuando hay en medio de nosotros, no puedo dejar de pensar en la pregunta: ¿cuánto de espíritu contrito y humillado y cuánto del sentido de la beneficencia tenemos en nosotros para la gloria del Señor? ¿Cuánto de eso cultivamos deliberadamente, conscientemente para la gloria de Dios? ¿Qué tan consciente soy que cuando practico la beneficencia y la benevolencia y la compasión hacia los demás, estoy honrando a mi Cristo Jesús, quien dio absolutamente todo, sin reserva de nada, dio su propia vida, dice la santa palabra del Señor? Hermanos, necesitamos renovar a nosotros mismos en las virtudes de la fe, en las virtudes cristianas que Dios recomienda, celebra y promueve en medio de nosotros. Debe haber un reavivamiento de compasión en medio de nosotros. Ser compasivo no tiene que ir a la universidad, es simplemente: Señor, ayuda mi tacanería y ayúdame a ser más compasivo, más benévolo con aquellos que tienen más necesidad. Quiero ser un siervo, un misionero del Señor en materia de compasión. Pónganse de pies. Que esa noche yo me salgo de este lugar un poco más animado para ser compasivo con los demás y practicar la benevolencia. Y note como dice la palabra del Señor: hacer el bien y de la ayuda mutua, que es mayormente a los de la fe.
cada uno somos privilegiados de ser parte de eso. Conozco a alguien que el otro día, no hace mucho, menos de 2 semanas, de esa iglesia, llevó una tarjeta de $50 de la gasolinera Shell para ayudar a una estudiante en ayudar a pagar su gas en su transitar hacia la universidad. Tú y yo, ¿cuándo hemos pensado eso? ¿No es cierto que casi no? Ni nos ha pasado por la cabeza eso. Tarjetita de $25, hermano. Llena su tanque. Aunque sea te ayuda por media semana. Debemos buscar maneras, formas pequeñas de crecer en la bondad, en la benevolencia. Hay en nosotros el mismo espíritu que hubo en Cristo Jesús. Vayan mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludaos los unos a los otros en amor fraternal. Hola mi hermana, ¿cómo está? ¿Cómo está mi hermana? Qué bien, gracias también.